Bueno, mientras se abre mi documento, aprovecho de saludar y de agradecer por la invitación. Ya había tenido ocasión de participar en un congreso parecido a este hace ya bastantes años, entonces siempre es estimulante volver a reencontrarse con este tipo de actividades y en este lugar. Agradezco especialmente a Rafael Cúnzulo, porque tanto entonces como ahora fue quien me invitó a formar parte de esta actividad. Se demoró un poco en abrirse mi documento, pero se está abriendo. Bien. El título le hice un pequeño ajuste. Originalmente se llamaba Hermenéutica y Reconocimiento, pero intercalé entre estos dos conceptos el de ley natural, porque con la ley natural yo entiendo el puente, aquello que me permite vincular de una manera más precisa estos dos momentos, digamos, que están presentes en el título, la hermenéutica y el reconocimiento. Entonces, parto con una introducción sobre la hermenéutica como filosofía práctica, para posteriormente referirme a la ley natural como el vínculo entre hermenéutica y reconocimiento, por lo menos en el enfoque que yo pienso darle a esta conferencia. El año 1972 se publicaron dos gruesos volúmenes de un libro editado por Manfred Riedel, titulado Rehabilitación de la filosofía práctica, en el que colaboraron destacados exponentes de la filosofía hermenéutica, influidos por la confrontación de Heidegger con Aristóteles, en una etapa temprana de su filosofía. Lo que se entiende aquí por filosofía práctica es un saber que no le concede superioridad a la racionalidad científica o técnica respecto de aquella forma de saber que se ocupa de la conducta humana, en tanto que repercute positivamente sobre el carácter de las personas y le confiere una comprensión superior acerca de sí mismas. Al respecto, Hans-Georg Gadamer afirma en este libro lo siguiente, cito entre comillas: comprender es más que el arte de aplicar una habilidad, es siempre además la ganancia de una autocomprensión más amplia y profunda. Pero esto significa la hermenéutica de filosofía, y como filosofía es filosofía práctica. Rehabilitar la filosofía práctica en este sentido es algo más que tratar de equiparar el valor cognoscitivo de la racionalidad práctica con el de otras formas de racionalidad consideradas como presuntamente distintas y superiores. De lo que se trata más bien es de poner de relieve que en todo ejercicio de la razón se pone en juego una forma de responsabilidad ético-política que supera la oposición excluyente entre teoría y praxis, entre razón científica, razón técnica, moral, religiosa, estética, jurídica, etc. Por otra parte, se trata de distinguir claramente, sin separarlas, la esfera correspondiente al comportamiento voluntario del ser humano y la que pertenece al ámbito de las leyes de la naturaleza física. Así lo establecía Gadamer en Verdad y Método a propósito de la concepción aristotélica del ethos. Cito a Gadamer: la moralidad, Gesinnung, en la palabra alemana, humana, se distingue de la naturaleza esencialmente en que en ella no solo actúan simplemente capacidades o fuerzas, sino que el hombre se convierte en tal solo a través de lo que hace y cómo se comporta, y llega a ser el que es, en el sentido de que siendo así se comporta de una determinada manera. Aristóteles opone el ethos a la physis como un ámbito en el que no es que se carezca de reglas, pero que desde luego no conoce las leyes de la naturaleza, sino la mutabilidad y regularidad limitada de las posiciones humanas y de sus formas de comportamiento. Ahí termina la cita. Igualmente significativa para la filosofía hermenéutica es la referencia a la concepción aristotélica de la frónesis, la sabiduría práctica o prudencia, que consiste en saber elegir y realizar lo bueno y adecuado justamente en las situaciones cambiantes que atraviesa la vida humana. La frónesis se relaciona a su vez con la conexión que Gadamer establece entre comprensión y aplicación. La comprensión adecuada de un texto o de una norma se debe realizar aplicándola a la vida en cada momento y en cada situación concreta de una manera nueva y distinta. No se trata de subsumir los casos particulares bajo reglas generales previamente dadas, sino de comprender el sentido general en la concreción de cada caso particular, así como en Aristóteles los fines de la acción humana están inseparablemente vinculados con los medios concretos que hacen posible su realización. Estas consideraciones iniciales permiten introducir el tema de la posible relación de la filosofía hermenéutica con la concepción del reconocimiento heredada de la filosofía del espíritu de Hegel y mediada en parte por la concepción del ethos comunitario que Hegel comparte con Aristóteles, y en parte también por una mirada nueva a la concepción tradicional de la ley natural.
inspirada tanto en la ética de raíz aristotélica como en la fenomenología existencial que arranca del pensamiento de Heidegger. Empezaremos por esto último, para después ocuparnos del reconocimiento como una forma de actualización de la filosofía hermenéutica, transitada por autores como Charles Taylor, Rüdiger Bübner, Paul Ricoeur y algún otro, que si bien no se ve a sí mismo dentro de esa corriente de pensamiento, igualmente le hace un aporte con sus ideas, como es el caso de Nancy Fraser. ¿Se me escucha bien? No sé si me están escuchando. Sí, ya. Entonces vuelvo. Pensé que se había perdido la conexión. Interpretación de la ley natural. Los griegos fueron los primeros en plantear y discutir el problema de la ley natural. Originalmente, nomos, ley, era la costumbre sagrada que lo abarca y lo rige todo. Sin embargo, al debilitarse las creencias religiosas que servían de base a esta concepción, el nomos pasó a tener el sentido de una convención o de un estatuto humano que no es igual en todas partes, pues cada ciudad política tenía las suyas propias. Surge entonces la discusión acerca de si esta creación del hombre es conforme a la naturaleza, a la physis, o si por el contrario está en oposición a esta. Según un grupo de sofistas que enseñaban en Atenas el siglo IV a.C., las normas de derecho no son sino arreglos circunstanciales y contingentes, que pueden ser modificados en cualquier momento por interés, ya sea de los más fuertes, diría Trasímaco, o por el contrario de los más débiles, según Calicles. Sin embargo, Platón y Aristóteles consideraron que las leyes no pueden ser mera expresión de la convención humana, sino que tienen un fundamento en la esencia de la justicia, que asigna a cada uno lo que merece o lo que le corresponde. Aristóteles distinguió entre la justicia que es natural y la justicia que es convencional. La parte de la justicia que es natural tiene la misma autoridad en todas partes y es independiente de la opinión. En cambio, la que es convencional es mero producto de una situación particular, el pronunciamiento de un cuerpo legislativo que podría haber tomado esta u otra dirección. El concepto de lo natural solo se refiere aquí, como se ha dicho, a un orden moral común, no a las leyes de la naturaleza física. A su vez, este orden moral común no presupone una teoría metafísica de la naturaleza humana, sino el deseo de una vida feliz, es decir, plenamente realizada con todo lo que ello implica. En cambio, con los estoicos se comienza a afirmar una estrecha relación entre la norma común y la naturaleza, entendida como un principio racional que regula todas las realidades del universo. Tomás de Aquino define la ley natural como la participación en la criatura racional, o sea, en el hombre, de la ley eterna con la que Dios gobierna providencialmente todo el universo. En la medida en que el ser humano participa haciendo uso de su razón, de la razón eterna, ésta le inclina naturalmente a su fin propio. El sentido de las leyes humanas, que hoy llamamos positivas y que han sido promulgadas por la autoridad del gobernante, es hacer explícita la ley natural mediante formulaciones precisas y detalladas, aplicables a casos particulares, mediante las cuales se establecen las sanciones correspondientes a su violación. Durante el siglo XVI se produce una nueva valoración y desarrollo del derecho natural, iniciada por los españoles al calor de las contiendas en torno a los derechos de los indígenas y los pueblos conquistados por la corona española, y es continuada después por los holandeses y los alemanes. Al comienzo, estos justnaturalistas están todavía muy ligados a los precedentes escolásticos, pero más adelante evolucionan en un sentido racionalista inspirado en Descartes, y llegan a considerar el derecho natural como un producto de la razón humana independiente de la teología. Con autores como Hugo Grocio, Pufendorf, Tomasio y Christian Wolff, el derecho natural llega a ser sinónimo de derecho racional que cree poder deducir normas absolutamente válidas a partir de principios teóricos evidentes. Contra esta concepción se ha levantado la conocida y bien fundada doctrina de que las conclusiones prácticas o evaluativas no pueden deducirse válidamente de premisas exclusivamente teóricas o descriptivas. Es decir, la doctrina de la falacia naturalista, atribuida a David Hume, pero desarrollada principalmente por Edward Moore y David Ross. Al respecto es oportuno hacer referencia a la misma conclusión en un artículo de Wolfgang Röth, que examina la relación entre la filosofía práctica y el derecho natural moderno en el libro que hemos citado al comienzo, que hemos mencionado al comienzo de esta exposición. Cito: si la filosofía de lo práctico ya no aparece como parte de un sistema cuyas conclusiones deben ser derivadas de proposiciones teóricas fundamentales, teóricas evidentes, absolutamente ciertos, tanto sus principios como las máximas especiales que se pretende justificar con su ayuda pierden el carácter de normas absolutamente válidas. Si se considera que solo de este modo se genera el espacio para auténticas decisiones éticas, que nunca pueden comprobarse como rectas more geométrico, entonces la renuncia a la pretensión de la validez incondicional no se verá como una pérdida, sino como la apertura de nuevas posibilidades de pensamiento ético y filosófico. Termina la cita de Wolfgang Röth.
La apertura a nuevas posibilidades de pensamiento que menciona Roth como ganancia para la filosofía práctica encuentra un cauce posible en lo que aquí proponemos como una nueva forma de interpretación de la ley natural que articula la relación entre filosofía hermenéutica y teorías del reconocimiento. Esta nueva forma debe tener en cuenta la historicidad de la razón práctica y las condiciones que hacen posible la realización de una subjetividad verdaderamente humana. Para hablar de la ley natural de un modo que tenga sentido en el estado actual de la filosofía, hay que partir enfrentando malentendidos relacionados con los dos términos involucrados, tanto el de ley como el de lo natural. El concepto de lo natural no puede interpretarse en el contexto de la filosofía práctica por referencia a la naturaleza, en el sentido del conjunto de los fenómenos del mundo físico que pueden ser explicados científicamente. Por lo mismo, el correspondiente concepto de ley no se refiere a las causas de un orden regular de los fenómenos naturales, sino a otro tipo de orden, un orden moral que brota de ciertas condiciones básicas que posibilitan una convivencia humana razonable, es decir, que excluye toda forma de barbarie y violencia arbitraria. A su vez, este orden moral común no presupone necesariamente una teoría metafísica de la naturaleza humana, sino más bien el deseo compartido por la gran mayoría de los seres humanos de lograr una vida buena, o como propone Paul Ricoeur al definir el concepto de ethos, comillas, el deseo de una vida realizada con y para los otros en instituciones justas. Lo que tradicionalmente se ha denominado ley natural, entonces, es un conjunto de exigencias fundamentales de la coexistencia humana que no dependen únicamente de acuerdos o de convenciones circunstanciales y localizadas, como muchas de las que se promulgan públicamente en las leyes positivas, sino que brotan de experiencias históricas de coexistencia humana y son proclamadas y defendidas independientemente de su fijación escrita en códigos legales, por hombres justos o por genios morales, muchas veces poniendo en riesgo sus vidas cuando estas exigencias todavía no han sido incorporadas a la conciencia moral común de la humanidad civilizada y chocan con poderes políticos, intereses económicos o fanatismos religiosos. La exigencia mínima de la coexistencia humana razonable consiste en no permitir que los seres humanos se destruyan o causen daño entre sí por causas ideológicas o formas de discriminación arbitrarias, y que por el contrario, no solo por conveniencia, sino por principio, reconozcan y fomenten el derecho de los otros a existir y a realizar su propio proyecto de vida. De aquí se derivan otras exigencias que la humanidad ha ido reconociendo gradualmente, como las que se plasman, por ejemplo, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 1948. Los cambios culturales respecto a lo que es exigible, permisible o inaceptable en una razonable convivencia humana no alteran el valor permanente de las exigencias de humanidad. Las formas específicas de realización de lo que es exigible en las interacciones humanas demandan una reflexión elemental sobre lo que es bueno en cada uno de los ámbitos en que se da esa interacción, y dependen también de experiencias históricas que ponen en evidencia la rectitud o falta de rectitud del juicio acerca de lo bueno o malo de determinadas acciones y en determinados contextos. Ahora bien, como sostiene Charles Taylor a propósito del concepto hegeliano de la Sittlichkeit, que retoma la noción aristotélica del ethos, si, comillas, la idea de que nuestra existencia moral más elevada y completa es aquella que solo podemos alcanzar como miembros de una comunidad, ella nos lleva más allá de la teoría del contrato del moderno derecho natural o del concepto utilitario de la sociedad como instrumento de la felicidad en general. Cierre comillas. Para escapar al peligro del relativismo y del subjetivismo moral, Taylor propone distinguir dos formas de valoración de la acción humana. Una valoración en sentido débil identifica lo bueno con lo deseado, sin importar que la meta de la acción de la gente sea realmente necesaria o significativa. La segunda, en cambio, es una valoración fuerte que implica una jerarquización de los bienes del sujeto basada en el modo de vida o la clase de persona que el sujeto quiere ser, es decir, en la interpretación que hace de sí mismo. Se da así una conexión intrínseca entre la identidad del sujeto y su orientación al bien, pero esta conexión no depende exclusivamente del sujeto individual, sino que remite a un trasfondo de tradiciones culturales arraigadas en prácticas comunitarias. Taylor y la mayoría de los representantes de la filosofía hermenéutica no se proponen elaborar una nueva teoría de la ley natural, como la que estamos esbozando, pero proporcionan ideas importantes, entre ellas algunas de las ya señaladas, que pueden contribuir a esa nueva teoría. Del enfoque hermenéutico se desprende también que para su desarrollo no se requiere apelar a determinadas concepciones científicas o metafísicas sobre la naturaleza humana. Sin embargo, ello no excluye una cierta consideración de lo humano como principio moral fundamental, en un sentido que no es puramente teórico, sino a la vez normativo, sin por ello incurrir en la falacia naturalista. No se trata de partir por una definición acerca del ser del hombre, ni por una descripción empírica de sus conductas, sino de reconocer algunas condiciones necesarias para que el acto moral tenga sentido como esfuerzo por determinar bienes humanos.
El concepto de lo humano no designa aquí algo meramente adjetivo, puesto que le confiere el sentido esencial a aquello que desde la perspectiva de la razón práctica llamamos bienes. Todo lo que consideramos bueno lo es porque contribuye a que la persona pueda realizar su finalidad. Desde el punto de vista de la razón práctica, los fines que califican como morales son aquellos que no se relacionan con intereses e inclinaciones meramente particulares, sino que pueden ser reconocidos y aceptados como tales por y para todos los seres humanos, porque poseen un valor universal. La universalidad que está en juego en este caso es la universalidad de lo humano, es decir, de todos y cada uno de los seres humanos, o sea, de la humanidad en su conjunto. Con ello se excluyen desde la partida todas las formas de discriminación entre miembros de una nación u otra, entre una religión u otra, entre ricos y pobres, sanos y enfermos, nacidos y no nacidos. Hay también un segundo modo de considerar lo humano sin incurrir en la falacia naturalista. El presupuesto básico de la acción práctica es que sea realizada por un agente que sea capaz de hacerse cargo de sí mismo y de responder razonablemente del sentido de sus actos. Por lo tanto, un sujeto libre y racional. Es, por cierto, un sentido muy básico que nos da cuenta de todo el rico contenido de lo humano, acerca de lo cual pueden existir y de hecho existen diversas aproximaciones teóricas desde la ciencia, la religión y la filosofía. Aquí solo se trata del mínimo exigido para que pueda hablarse con sentido del ejercicio de la razón práctica. Es decir, desde el punto de vista de la razón práctica se impone como principio fundamental una exigencia de humanidad, según la cual todos los seres humanos por igual deben ser reconocidos y respetados como sujetos al menos potencialmente autónomos, racionales y libres. Para incurrir en la falacia naturalista, la referencia al humano tendría que tener el carácter de una descripción empírica o de una teoría metafísica acerca de la naturaleza del hombre, de la cual se deducirían las normas de la razón práctica. Pero nada de eso se hace aquí. El concepto de lo humano está tomado en un sentido general, que se refiere en primer lugar al conjunto de todos los hombres como condición del valor de universalidad exigido por las normas morales. Y en segundo lugar se refiere a la condición básica de posibilidad de la acción moral, que como tal supone un agente racional y libre. En este sentido, parece necesario incluir en la reflexión sobre la ley natural un concepto de libertad que no se refiere únicamente a la posibilidad de elegir entre distintas alternativas, sino que implique también una adhesión o un compromiso con la humanidad en los dos sentidos antes señalados, que es al mismo tiempo un compromiso con la libertad. Desde la perspectiva hermenéutica que proponemos, el fundamento de la razón práctica no es meramente formal, como el principio de perseguir lo bueno y evitar lo malo. Más bien contempla la exigencia fundamental de ser efectivamente aquello a lo que estamos llamados a hacer por el mero hecho de nuestra condición humana. Sobre la naturaleza de esta condición, no podemos decir al principio nada más que los aspectos generales que hemos destacado como el concepto de humanidad. Pero en el desarrollo de la reflexión moral, este concepto se va llenando de contenido por el proceso mismo de intentar determinar los bienes fundamentales que hacen posible vivir una vida humana plena. Bienes tales como la vida, la familia, la amistad, el trabajo, el juego, la experiencia de la belleza, el conocimiento, la armonía interior, etc. El descubrimiento gradual y nunca completamente acabado de la naturaleza humana resulta en parte como consecuencia de la reflexión argumentada sobre lo que todas las personas quieren. En ese sentido se puede decir que la naturaleza humana es y no es fundamento de la razón práctica. No lo es en el sentido de la falacia naturalista, puesto que el contenido de lo humano no se define al comienzo, sino que se descubre a la par que se descubren e interpretan los bienes humanos. Pero sí lo es en tanto que presupuesto fundamental de toda acción ética con sentido, cuyo contenido se va desplegando en el camino de la reflexión justificadora de dichos bienes. Paso entonces al tercer y último punto, la perspectiva del reconocimiento. La nueva interpretación de la ley natural como exigencia de humanidad en el doble sentido antes señalado permite hacer la conexión con el concepto de reconocimiento desarrollado por Hegel y retomado, entre otros, por Charles Taylor, Axel Honneth y Paul Ricoeur. Se trata de procesos a través de los cuales se constituye la identidad de los sujetos individuales y colectivos y se procura hacerle justicia en distintos niveles. El nivel más básico es el afectivo, encarnado institucionalmente en la familia, donde los sujetos reciben cobijo, seguridad y amor, a la vez que desarrollan gradualmente la confianza en sí mismos que le permite liberarse gradualmente de una dependencia excesiva de los otros. Un segundo nivel es el jurídico, en el que se pone en juego el respeto a la dignidad fundamental de todos los seres humanos, la aceptación de los correspondientes derechos y deberes y la igualdad ante la ley. En un tercer nivel se comparten formas de vida, valores y horizontes culturales diversos, pero asentados a la vez en la conciencia de la humanidad común, que suscita sentimientos de solidaridad y aprecio por la contribución a las obras compartidas. En todos estos niveles se plantean exigencias contrarias a toda forma de abuso, injusticia, deshonra o menoscabo que provoquen resentimiento y lucha por el reconocimiento. Hace algunos años se produjo un interesante debate entre Axel Honneth y Nancy Fraser en torno a la relación entre el reconocimiento y la justicia distributiva. A diferencia de Honneth,
Fraser afirma que el reconocimiento no constituye una base moral suficiente para reivindicar la justicia social en el caso de una distribución injusta enraizada en la estructura económica de la sociedad. Por otra parte, Fraser acepta que existen también formas de injusticia enraizadas en factores culturales, como ciertos patrones de interpretación y comunicación social que implican falta de respeto, menosprecio u hostilidad hacia personas o grupos que son marginalizados o invisibilizados. Estas formas de injusticia corresponderían a faltas de reconocimiento, cuya solución requiere un cambio cultural o simbólico que supondría, por ejemplo, la revalorización de las identidades no respetadas y de los productos culturales de los grupos difamados. Por lo tanto, lo que habría que hacer, según Fraser, es adoptar una posición ética y política dual o bidimensional, es decir, que tenga en cuenta ambas formas de injusticia y busque soluciones diferentes pero complementarias y adecuadas a la especificidad de cada una de ellas. La cuestión más importante de este debate no es resolver la pregunta si se puede o no subsumir el problema de la distribución justa en la teoría del reconocimiento o si requiere un tratamiento aparte. Esa es ciertamente una pregunta interesante, pero más relevante es un aspecto de esta discusión que tiene que ver con la manera de abordar las demandas de los movimientos sociales, como los movimientos de reivindicación económica, étnica o de género. Como orientación general para su tratamiento de la justicia, Fraser se guía por la agitación que producen en la vida pública las víctimas de las injusticias y deja que sea el juego de la política el que provea la justificación de esas demandas. A su juicio, el único criterio de validez para validar las soluciones que se propongan radica en lo que denomina la norma de la paridad participativa, según la cual se exige, en primer lugar, que la distribución de los recursos materiales se haga de manera que excluya niveles de dependencia económica y de desigualdad que impidan la participación social en pie de igualdad. En segundo lugar, se exige que los patrones institucionalizados de valor cultural expresen el mismo respeto a todos y garanticen igualdad de oportunidades para conseguir la estima social, excluyendo las formas de desprecio sistemático de algunas categorías de personas. Honneth sostiene, por su parte, que la paridad de participación no es un criterio suficiente para reconocer dónde se está produciendo efectivamente una injusticia, más allá de la visibilidad pública de las protestas y de las luchas reivindicativas. Considera que sin otros criterios objetivos, la reflexión filosófica corre el riesgo de verse atrapada en contingencias meramente políticas, exaltando en forma acrítica los nuevos movimientos sociales. Junto con las demandas justas de reivindicación puede haber también demandas injustificadas, como las de grupos xenófobos o racistas, por ejemplo. A su juicio, para adoptar una base teórica sólida y creíble, aunque siempre perfectible, los criterios no deberían pasar por alto las tradiciones filosóficas y los conocimientos actualizados de las ciencias sociales. En otras palabras, la discusión central se refiere a la cercanía o distancia que debe guardar el filósofo práctico con los procesos sociales de los que se ocupa, con los presupuestos y horizontes de sentido subyacentes, con la interpretación de los conceptos que utiliza y los fundamentos de validación de sus conclusiones. En ese sentido, una teoría general del reconocimiento que no esté estrechamente ligada a movimientos sociales que demandan formas particulares de identidad o reconocimiento, ni se limite a considerar la dimensión cultural en el sentido estrecho, sino que incluya una visión diferenciada de la justicia en torno, por ejemplo, a las esferas del amor, de la igualdad jurídica y de la valoración social, es probablemente más apropiada para orientar la reflexión ético-social y política en la actualidad. Uno de los principales desafíos en el marco de los cambios que se viven en la actualidad es el de promover cambios que permitan una nueva forma de convivencia en la que imperen la confianza y la solidaridad, basadas a su vez en una cultura del reconocimiento. Las formas concretas de realización de este objetivo pueden ser muy variadas. Lo importante es que no se reduzcan a meros actos espontáneos, voluntaristas e inorgánicos, y que no se limiten a tratar de paliar carencias básicas, sino que contribuyan al aseguramiento institucional de las familias, de la administración de la justicia y de los valores que promueven compromisos solidarios. Ser solidario significa reparar el daño que sufre el otro, compartir su carga, hacerla parte de nuestra propia carga. Una cultura solidaria tiene que ser también una cultura de la reparación. Esto implica, en primer lugar, tomar conciencia de las diversas formas de mal que aquejan a los hombres y mujeres en la era de la globalización, la creciente brecha entre ricos y pobres, la desigualdad de oportunidades, pero particularmente la forma más actual y grave de todas, que es la soledad, la indiferencia por el otro. Para contribuir a este cambio cultural, la filosofía práctica se debe enfrentar al hecho de que en la actualidad existe una multiplicidad de ofertas de sentido que producen una sensación de relatividad y de renuncia de la búsqueda del bien común y de acuerdos que pueden ser aceptables para el conjunto de la sociedad. Michael Sandel ha argumentado de un modo elocuente que el debate público en torno a las cuestiones que conciernen al bien común no deberían exigir neutralidad sobre las disputas morales y religiosas, invocando el propósito de evitar incurrir en actitudes coercitivas o intolerantes. Aunque digan lo contrario, las autoridades públicas nunca son realmente neutrales y el disimulo puede ser un peor remedio que la enfermedad que se quiere prevenir, puesto que en el fondo es un respeto espúreo, que a menudo consiste más en suprimir la discrepancia moral que en eludirla.
Una vida cívica sólida y verdaderamente comprometida con la democracia tiene que ser capaz de aceptar las diferencias y aprender de ellas, confrontando en forma abierta y transparente los argumentos enfrentados, aunque no exista garantía de que la deliberación pública llegue finalmente a un acuerdo satisfactorio para todas las partes. Los grupos o culturas particulares no tienen que renunciar a defender sus posiciones, pero tienen que saber presentarlas de un modo positivo, que sea comprendido como un aporte a la ciudadanía sin inquisición ni imposición. En otras palabras, no deben presentarse como una oposición a la sociedad pluralista y democrática, sino como un aporte efectivo a ella. En este contexto se debe valorar la mediación institucional de la acción libre, evitando que los conflictos de interés escalen en forma de violencia destructiva. Lo anterior requiere revalorizar procesos de diálogo y deliberación pública en distintos niveles, instituciones educativas, medios de comunicación, empresas, sindicatos, partidos políticos, etc. Estos procesos también son extensivos a las relaciones interculturales. La falta de reconocimiento de la pluralidad de culturas es fuente de permanente conflicto o, en el mejor de los casos, de una coexistencia indiferente y por tanto estéril. La filosofía hermenéutica enseña que para comprender y valorar otras culturas hay que permitir que los distintos horizontes de sentido se amplíen y entrelacen con su horizonte vital y espiritual. Una condición básica para ello es que sea posible es un diálogo en el que las partes adopten la hipótesis de coherencia y verdad en lo que el otro hace y dice, tanto en el presente como a través de sus experiencias y tradiciones históricas. Otras condiciones irrenunciables son el intento de encontrar una, al menos parcial, convergencia de intereses y el recurso al lenguaje de la persuasión y no de la presión o de la imposición. Las respuestas o soluciones que se propongan a las eventuales demandas de reivindicación no son un término absoluto del proceso de diálogo, sino que dejan siempre abierta la posibilidad de nuevos planteamientos y preguntas que complementen o corrijan los resultados alcanzados. El hecho de que estas condiciones no se cumplan muchas veces no implica que se deba renunciar a ellas, sino por el contrario es un llamado a redoblar el esfuerzo para acercarse en la medida de lo posible a una forma de convivencia y de entendimiento que sean acordes con exigencias básicas de humanidad. Estas exigencias le confieren sentido al concepto de ley natural y su interpretación se despliega en un proceso enriquecedor de la autocomprensión del ser humano, que es de lo que se trata, al fin y al cabo, la filosofía práctica. Muchas gracias.